Muy bien. Vamos a ir ahí a Hechos, por favor, capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vamos a leer una porción de este capítulo de Hechos y vamos a pedirle al Señor que nos guíe también. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Padre, una vez más acudimos a ti, Señor, en oración, pidiéndote tu asistencia, pidiéndote que nos ayudes, Señor. Padre amado, en esta hora quita toda distracción, Señor, que nuestra mente siempre, Señor, está pronta a ir divagando por muchos lados, Señor. Te pedimos que podamos prestar atención a tu palabra, Señor, ver lo que tienes para decirnos y te rogamos, Señor, que una vez más hables a nuestra vida, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el exaltado, Señor. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tu palabra dice que tú eres el único Dios verdadero en esta tierra y en todo lo creado, Señor. Te damos gloria a ti, Señor, y queremos exaltarte como el sumo y gran Rey que eres, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué es lo que posiblemente ustedes, o como a mí me pasa a veces, muchas veces vemos una película con mi esposa y a veces tienen un final malo? ¿Ustedes vieron películas con final malo? Yo sé que a ella no le gustan los finales abiertos, donde queda todo ahí, ¿no? Donde no se sabe qué pasó, murió, no murió, se fueron, se juntaron, se escaparon, qué hicieron, y termina y aparecen todos los títulos. Y bueno, es así. Yo generalmente termino riéndome y ella termina enojada, porque sé cómo va a ser el asunto. Entonces digo, muy buena película. La verdad que muy mala. Y cuando nosotros estamos frente a esta porción de la Escritura, por supuesto que no es una comparación de un final de una mala película. Si nosotros ahora por la gracia de Dios tenemos toda la Biblia completa, tenemos el plan de Dios revelado a nosotros. Los profetas esperaban y tenían que ir viendo cada capítulo que Dios les iba mostrando de a poco. Pero ahora, como hemos visto en Hebreos también, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, dice que Él nos ha hablado ahora por su Hijo. Y entonces dice que Él lo constituyó heredero de todo. Por lo tanto, todo lo que tenemos que saber está en la Escritura. Todo lo que necesitamos saber para la vida y para la piedad ya está revelado en la palabra de Dios. No necesitamos nada más. Pero en esta parte, en esta porción y en estas que son palabras de Jesús, son palabras finales casi. Ya Jesús a punto de ascender a los cielos. Ya Él había resucitado, dice el autor, Lucas, que es el que escribió Hechos. Dice que Él se dispuso a escribir todo lo que Jesús hizo, lo que realizó. Y entonces Él lo deja todo plasmado como en un solo tratado. Él empieza a mostrar todo lo que Jesús hizo para que ahora, escribiendo Hechos, lo que el Espíritu Santo iba a hacer, ahora lo podamos comenzar a comprender. Y entonces ahí dice que le preguntan los discípulos cuándo van a ocurrir estas cosas, cuándo va a hacer las últimas cosas o cuándo vas a restaurar este tiempo, el reino de Israel. Y el Señor le dice, bueno, no les corresponde a ustedes saber estos tiempos, pero sí les voy a decir algo. Van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos. Y le nombra ciertas ciudades y regiones también. Y cuando vemos el misterio de Jesús en los distintos lados donde se movió, lo estuvimos viendo en Mateo también específicamente, y en las regiones donde Él anduvo, donde realizó milagros, señales, etc., el ministerio de Cristo, su vida y sus enseñanzas que fueron proclamadas en primer lugar en Palestina, luego ya finalizando sus últimos días, su ministerio se extiende a Jerusalén y ahora está acá Él.
ya resucitado, ya 40 días con ellos, de haber pasado ese momento de la cruz, los 3 días, la resurrección. Ya ahora el Maestro está con ellos y le dice estas solemnes palabras. Y estas últimas palabras de nuestro Señor Jesús es un prólogo de esta carta. Hechos capítulo 1, del 1 al 8, es un prólogo de lo que el autor quiere escribir acerca de lo que luego va a acontecer. Pero es el comienzo de un suceso. No es el final de una película mala, sino que es el comienzo de un suceso. Parece que es un final. ¿Qué pasó ahora? Jesús resucita y quedó todo ahí. No, es el comienzo de algo que va a suceder. Es el comienzo de que el reino de los cielos, el reino del Señor, iba a ser desparramado por todos esos lugares que Él nombró y hasta lo último de la tierra. Y nosotros tenemos que comenzar a ver que lo iban a hacer estos hombres con el poder del Espíritu Santo, porque dice que les dio a los apóstoles del Señor esa presencia del Señor por medio de su Espíritu, para tener una nueva dimensión para testificar, para que ellos puedan enfrentarse al mundo que tenían por delante. Y la misión iba a requerir puntos específicos. Dice ahí el texto, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Otras versiones dice hasta los confines de la tierra. Yo generalmente cuando leo esto me gusta pensar en Argentina, que estaba pensando Jesús en Argentina. Van a llevar hasta lo último de la tierra. Según el plano austral, el punto más austral del mundo, donde se habita es, en primer lugar hay unas islitas en Chile y en segundo lugar es Argentina. Y creo que es lo último de la tierra. Pero ¿cómo era el mundo de aquel entonces? ¿Cómo era el mundo en el cual Jesús vivió, enseñó y ahora le está dando esta instrucción a los discípulos? Y no solamente a los discípulos, esta instrucción se las da a todos los discípulos que son del Señor. Si acá hay discípulos del Señor, este texto es para nosotros. Esto es también para nosotros. Entonces, ¿cómo era el mundo de aquel entonces, donde Jesús pronunció estas palabras tan solemnes, pero tan poderosas? ¿Y cómo era la cultura? ¿Cuál era la religión predominante? Y creo que para poder comprender la misión de los discípulos de Jesús al llevar el evangelio del reino en aquel momento, nos va a ayudar a ver con más claridad las implicancias que la Escritura nos muestra al considerar la misión que estos hombres tenían. La misión que nosotros hoy también tenemos en el siglo XXI, donde debemos continuar como lo hicieron ellos, a ser testigos, como dice ahí en el versículo 8, de nuestro Señor Jesucristo, para poder seguir extendiendo el reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Entonces, yo creo que, espero que el bosquejo no sea un tanto abrumador, pero me gustaría poder estar poniendo el contexto en situación. Por ejemplo, si yo digo, o si me entero que alguien ha repartido, me dice un hombre mayor, yo repartí tratados, o yo prediqué en las plazas el 20 de febrero de 1976. Bueno, yo digo, ahí no hay, cualquiera puede ir a predicar a la plaza. Pero yo tengo que ver el contexto, porque en 1976, predicar en una plaza en nuestro país, estaban los militares. Podías ser llevado preso, te podían matar, te podían encarcelar por ser un sedicioso, un promulgador de izquierda, lo que sea. Entonces tengo que entender el contexto para ver lo que sucede. Y yo creo que, y espero que en el Señor nos ayude el Señor, para poder ver el contexto en el cual los discípulos tuvieron que expandir el Evangelio. Y a su vez, también vamos a ver algunas similitudes con nuestro contexto hoy. Entonces, quiero hacer una aclaración antes, porque ahí utiliza la palabra, ustedes lo verán en el versículo 8, me seréis testigos. Entonces dice el Señor, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Bueno, un testigo cuenta lo que ve, lo que sucedió, con datos específicos. Yo ayer no lo vi, pero
estuve ahí en el medio de un accidente, un choque en la esquina de mi casa, pero yo no lo vi, yo no podía ser testigo, yo no había estado en el momento. Yo iba a contar lo que a mí me pareció, cómo quedaron los autos, entonces yo no era testigo de ese momento. Pero ¿qué significa entonces, en este caso, ser un testigo, como dice la Escritura? Un testigo, según las Escrituras, son personas que cuentan la verdad acerca de Jesucristo. Nada más que la verdad. Cuentan lo que Él hizo, para qué Él vino, cuál es el plan del Señor Jesús. Ese es un testigo. Ese es un testigo. Por eso poco me molesta cuando vienen, no me molesta y me da pena cuando vienen los testigos de Jehová a golpear a mi casa, porque ellos torcieron la verdad, tuercen y no son verdaderos testigos. Y yo anhelo que conozcan al Señor. Entonces tengo que predicarles de Cristo. La palabra griega significa ser testigo, en este punto es el que muere por su fe. Cuando ellos estaban escuchando a Jesús que le dice, me van a ser testigos, Jesús le está diciendo, van a morir por su fe. Van a llevar el mensaje, pero van a morir por su fe. Entonces tiene sentido el texto cuando veo que Jesús primero le dice, van a recibir poder. Y después le dice, van a ser testigos. O sea, no tengan temor, van a morir. Pero anteriormente yo les dije que lo van a hacer, van a testificar con el poder de mi Espíritu Santo. Lo van a hacer con esa fuerza. Porque ese era casi siempre el precio que se pagaba por dar testimonio de Jesús. Por dar testimonio de Jesús. Pero comencemos a ver esta transición del ministerio de Cristo al mundo que los discípulos tenían que llevar el Evangelio. Y vamos a notar que existen muchas similitudes al mundo que hoy nos rodea. Y creo que aún más va a tener más sentido de las cosas que muchas veces hoy nos ocurren o vemos al conocer el mundo romano. Al conocer el mundo romano donde comenzó a esparcirse el Evangelio. Hoy tienen ya la forma de lo que era aquello. Lo que allí se generó, lo que allí se gestó, los pensamientos, las filosofías, las religiones, la cultura, hoy lo tenemos en todo el mundo casi. Y ahí vamos a poder entender un poco. Cuando agarremos los evangelios, agarremos Hechos, las cartas de Pablo, las epístolas pastorales, cuando ahora las leamos, vamos a ver el mundo en el cual se escribieron esas palabras y vamos a entender cuál era el contexto. Y quiero que lo hagamos de una manera también en la cual el Señor nos habla en su palabra. Y en primer lugar, no me voy a detener mucho en lo que es la cultura ni nada de esos datos históricos, pero sí quiero conectar para que nosotros nos pueda alentar la tarea de ser testigos hasta lo último de la tierra. En primer lugar, lo que primero tenemos que ver es el mundo romano. ¿Cómo era el mundo romano en el cual Jesús cita estas palabras? ¿Cómo era el mundo romano en el cual Jesús predicó y a Él lo crucificaron y después Él resucitó al tercer día? Bueno, el gobierno en la época en la cual le fue dada a los apóstoles la gran comisión, Roma ya estaba bien constituida. Roma ya tenía un gobierno firme. Ya Roma se podría decir que gobernaba el mundo. Gobernaba todo lo que se comercializaba y donde se habitaba. Era muy amplio el imperio romano. Por eso sometió todo al mar Mediterráneo. Estaba todo sometido a ese gran imperio. Y utilizaba el mar Mediterráneo y las muchas extensiones de rutas que también construyeron. Roma desarrolló una fuerte forma de gobierno republicano, donde la república era donde decidía con sus senadores. Pero el emperador pasó a ser parte de ser un hombre bastante solemne, un hombre que era el que ya su presencia comenzaba a crecer. Y nosotros vemos que en el año antes que naciera Cristo, por el año 27, Augusto llegó a ser el emperador de Roma. Por eso, desde ese entonces el gobierno permaneció en las manos del emperador. El corazón del imperio romano era pequeño. ¿Saben cómo era? Como lo es Italia. Italia, ahí era donde estaba todo concentrado. Roma era pequeño pero muy poderoso. Como todos los peticitos. Da un chiste aparte. Chico, pero con mucho poder. Y a su alrededor se encontraban muchas provincias. No quiere decir que son como ahora decir capital federal y las provincias. Nada que ver. Sino que
se expandían las provincias alrededor de la capital. Algunas provincias, generalmente la mayor parte, había sido conquistada. Roma conquistaba las provincias, le quitaba todos los sediciosos, los revoltosos, los de izquierda, podríamos decir, por tener una idea, los sacaba fuera. Pero ponía su gobierno y decía, ahora los voy a empezar a regir, van a tener orden, van a tener carreteras, van a tener comercio, van a tener todo, pero ustedes tienen que pagar a Roma. Y a partir de ahí ellos comenzaban a dar impuestos a Roma, cada provincia. Y así, en ese lugar, los emperadores nombraban, o el Senado ponían a alguien conocido o a algún pariente a que esté gobernando esa provincia. ¿Hay algo diferente a hoy? Casi no. Entonces, antes también, en la época de Jesús, lo hacían. Tenían que pagar impuesto a Roma y a su vez, batallones de soldados eran puestos en cada provincia o en cada lugar para poder mantener el orden. Pero uno dirá, bueno, Viti, datos históricos, bueno, es interesante esto para saber, pero ¿en qué facilitó esto? ¿En qué facilitó la tarea de la expansión del Evangelio? ¿En qué le fue útil a los discípulos que haya un emperador, que haya un senado, que haya un orden, que haya un ejército, que hayan sacado a los sediciosos? ¿En qué facilitó? Bueno, en pocas palabras. El hecho de que el mundo conocido entonces se encontraba bajo un solo gobierno facilitó los viajes de los apóstoles de un lugar a otro. Roma, antes de Cristo, ya había comenzado a hacer grandes carreteras. La vez pasada hice un zoom con el Maps del celular sobre Italia. Y a las distintas carreteras en Italia que no pasa en otras partes del mundo, parece que es como una telaraña alrededor. Todo confluye hacia Roma. Por eso el viejo dicho, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Sale de ahí, que todo confluía hacia Roma. Ahora, esto le facilitó en la época de Jesús, que cuando él ya comenzaba a predicar el reino de los cielos y le dijo a los discípulos, vayan y prediquen, ya las carreteras estaban hechas. Ya el mar era muy ágil para poder navegar de una costa a otra. ¿Coincidencia? No. Dios utiliza los distintos medios porque Él conoce perfectamente su plan y lo rápido que tenía que correr la palabra de Dios. Por lo tanto, Él ya había movido los hilos para que aunque sean gobernadores o emperadores impíos, comiencen a dar la orden de construir esas carreteras, de agilizar el flujo marítimo. Además, los romanos habían sacado a los ejércitos hostiles. Cuando los discípulos iban a predicar el evangelio, no se iban a encontrar con piratas, no se iban a encontrar con asaltantes en el camino, ya los habían sacado a casi todos, los habían corrido del lugar. Por lo tanto, era algo bastante seguro. Además, los romanos habían construido una buena red de amplias, buenas rutas. Más de 400 rutas hicieron los romanos. Más de 400 rutas para ir rápidamente a los distintos puntos. A Judea, a Samaria. Y hasta lo último de la tierra, ya no sé si llegaron tanto, pero Judea y Samaria, seguramente ahí rápidamente, eran 85.000 kilómetros de ruta empedrada. También los romanos son famosos por su sistema legal. Y el derecho romano se había extendido a todas partes del imperio. ¿Y esto en qué ayudaba a los discípulos? Que haya un sistema legal. Bueno, si ustedes recuerdan el suceso en Hechos capítulo 21 al 23, no lo vamos a ver ahora porque son esos capítulos, capítulo 21, 22 y 23. Pablo ya había comenzado su tercer viaje misionero. Y luego los juicios de Pablo en Jerusalén y Cesarea. Para luego en el capítulo 27 de Hechos su viaje a Roma y ya después su ejecución. Ahora, los judíos acusaban al apóstol Pablo de algo absurdo, que él había metido a griegos a adorar al templo, donde solo podían entrar los judíos. Y eso era un absurdo total, una mentira. Lo habían acusado porque Pablo iba caminando con un amigo griego y enseguida para buscarle algo a Pablo, que siempre trataban de buscarle algo para agarrarlo, ¿qué hicieron? Dijeron, el apóstol Pablo metió a ese hombre al templo.
y era una mentira. Bueno, esto está en el capítulo 21, si después lo quieren ver. Lo que quiero mostrar es que cuando se armó ese alboroto, dice que se armó un alboroto. Y generalmente cuando Roma conquistaba, los cuarteles romanos estaban sobre una colina donde podían ver toda la ciudad. Y seguramente dicen algunos escritores que los centinelas vieron el alboroto al templo porque los cuarteles tenían una buena vista hacia el lugar de reunión donde la gente se congregaba, porque tenían temor de una sedición. Entonces siempre estaban controlando eso. Y ellos posiblemente lo vieron desde su cuartel, y cada cuartel estaba compuesto por 1000 hombres. Y dice ahí en Hechos 21 que ahí había un tal Claudio Lisias que encabezaba esta guarnición en Jerusalén cuando pasó esto. Y ahí es donde ven todo el problema y entonces dicen, ¿cuál es el alborotador? Y señalan todos a Pablo. Entonces lo llevan a Pablo porque no entendían el suceso. Pero el punto es que cuando lo iban a azotar a Pablo, muestra él sus derechos como ciudadano romano. Esto lo vemos en Hechos capítulo 22, versículo 25. Él dice, momento, no levanten el látigo, yo soy ciudadano romano. Y él ahí mostraba, el derecho de un ciudadano romano es que no podía ser castigado. No podía ser castigado, no podía ser azotado. Los ciudadanos gozaban de privilegios especiales. Entonces, Pablo usaba dichos privilegios siempre que fuera necesario. Cuando tiene que comparecer ante el César, cuando tiene que hablar, cuando tiene que también exponer ese grado de apelar al César, cuando le fue negada la justicia en Judea. Él dice, momento, soy ciudadano romano. Y gracias a ese sistema legal que los romanos ya habían hecho, el apóstol Pablo pudo apelar y extender su testimonio a otras personas impías para que se escuche el testimonio de él. Y muchos escucharon ahí, y muchos escucharon el evangelio de él. Bueno, esto es rápidamente un primer punto que creo que tenemos que tener en cuenta al ver Hechos, al ver este momento en el cual el Señor le dice que van a ser testigos, que van a ir a predicar el evangelio. Tienen rutas hechas, tienen un sistema legal, tienen barcos a disposición, entonces pueden estar haciendo la tarea, podemos estar llevando el evangelio. El segundo punto, podríamos decir, es la cultura griega. Si Roma había conquistado todo el mundo conocido, la cultura griega, antes que los romanos llegaran a ser los que gobernaban el mundo, los griegos habían conquistado la mayoría de las tierras al oriente de Grecia. Cada país era influenciado por la cultura griega. Roma decía, yo tengo la espada. Grecia, cuando conquistó, Alejandro Magno iba conquistando ciudades y dijo, para llegar a tener a una ciudad necesitamos ponerle el pensamiento. Entonces él ahí, a cada lugar donde conquistaba, este hombre medio loco, pero un guerrero bastante fuerte, que movía aún pequeños ejércitos, movilizaba mucha gente, dijo, metámosle el pensamiento. Y la cultura griega ya estaba en Roma, ya estaba entre los judíos. Cada país conquistada por ellos influenciaba grandemente por su cultura. Por eso el idioma griego llegó a ser el idioma común. ¿Cómo tenemos la Biblia escrita? En hebreo y en griego. Y hoy nosotros somos influenciados por la cultura griega también. Muchas de nuestras estructuras en nuestra ciudad tienen la cultura griega. Por eso los griegos, los dramas griegos, la literatura griega, ellos metieron el pensamiento. Y aunque los romanos conquistaron el mundo, ellos mismos fueron conquistados por la cultura griega. La cultura griega conquistó a los romanos. Aún en la capital, la misma Roma, prevaleció la cultura griega. Por eso cuando Pablo en Hechos 20:21 dice, yo voy a predicar el evangelio, yo voy a ir también a los no judíos. Y los no judíos eran los griegos. Los griegos. Por eso cuando Pablo ahí dice que él fue llamado, también ahí, recuerdan en Romanos capítulo 1, dice, porque no me avergüenzo, versículo 16 del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. También del griego. Ahí estaba el griego. Y en este punto, ¿cómo colaboró la cultura griega a la extensión del Evangelio? Qué bueno también saber de que había griegos, del idioma griego, de la literatura griega, pero ¿cómo fue? Bueno,
El uso universal del idioma griego facilitó la predicación a todo hombre donde quiera que iban los apóstoles. Fíjense, es como que voy a usar este dicho, no es bíblico, ¿no? Pero Dios no da puntada sin hilo, ¿no? Como se dice. Ya inclusive Dios metido no solo en la cultura, Dios dijo que los griegos se metan acá. Porque los griegos, su idioma me va a facilitar para que la palabra de Dios también sea extendida. Aunque muchos no lo querían a los griegos, los querían sacar, Dios dijo, no, es mi plan, ellos van a permanecer. Y bueno, y ahí tenemos nosotros, tenemos la facilitación del idioma. Y hoy, hermanos, en nuestros días, no necesitamos saber griego para leer la Biblia, lo necesitamos, por supuesto, es muy útil para poder comprender palabras en su significado original. Pero hoy tenemos ya idiomas por todo el mundo, idioma inglés y otros idiomas más. Y a su vez tenemos traductores. El traductor de Google, por ejemplo. Tenemos varias cosas rápidas. Yo me acuerdo, les va a parecer chiste, pero cuando vino Silas a la Argentina, ustedes muchos recuerdan a Silas, el amigo suizo que tenemos, él no sabía muy poco de español. Y él venía de una cultura influenciada en Suiza por el liberalismo. Él era un cristiano liberal y ni siquiera era cristiano, se decía ser cristiano. Cuando yo le empiezo a hablar y quiero tratar de hablarle, él algo de inglés entendía, yo nada de inglés entendía, pero más o menos trato de hablarle, le digo, vos tenés que escuchar un mensaje. Y bueno, y le busqué el mensaje de Paul Washer, el mensaje a la juventud impactante en YouTube. Y lo busqué y puse mensaje a la juventud impactante en alemán. Y estaba traducido al alemán, subtitulado. Impresionante. Alguien se tomó el trabajo de traducirlo al alemán. Y el chico lo vio al mensaje ese, cómo expone la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Dios hizo una obra. A partir de ahí él dijo, yo no soy cristiano, yo necesito conocer a Cristo. Lo que dice este hombre es impresionante. Bueno, si no hubiese estado ese medio hoy, en esta época, no lo hubiese podido utilizar, ¿cómo hacía? O sea, yo por lo menos, ¿no? Otro capaz que si es el plan de Dios va a conocer al Señor. Pero me ayudó muchísimo eso. Parece una tontería, pero me ayudó. Y bueno, y esto era algo parecido acá. El idioma griego ayudaba a los discípulos a que los escritos del Nuevo Testamento se extendieran de forma rápida en muchas partes del mundo. Por eso es bueno también ver esto. La misma cultura griega era tal que proveía una puerta abierta para el Evangelio de Cristo. Grecia había tenido grandes filósofos, pero ninguno de ellos había podido dar una respuesta al problema del pecado. Todos los filósofos griegos hablaban de conocer algo más, de que el hombre tiene otra identidad, de que puede extenderse al más allá, pero nadie daba una solución al pecado de los filósofos, que inclusive hoy no dan solución al pecado, ninguno. La cultura griega entera se encontraba enferma y con necesidad de un sanador. Por eso Pablo, como leímos ahí en Romanos 1, 16 al 17, dice que él no se avergonzaba del Evangelio. El versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Roma tenía todo su imperio, tenía la cultura griega, tenía los filósofos, los pensadores, pero Pablo dice, no hay solución al pecado y al problema del hombre. Entonces, no necesitan los filósofos, necesitan conocer el Evangelio de Cristo, porque es la forma que se revela el Señor. Y el mensaje que predicaban los cristianos llenaban esa necesidad al presentar a Jesucristo como el que los salvaba, como el salvador de los pecadores. Es el único. ¿Ahora hay alguna diferencia de aquel mundo y el de hoy? No, es lo mismo. ¿Qué necesitaba el mundo antiguo? ¿Qué necesitaba cuando Pablo escribe estas palabras en Romanos? ¿Qué necesitaba cuando Jesús envía a los discípulos? Lo mismo que necesitan hoy, conocer a Cristo, conocer al Salvador, aquel que puede salvar a los pecadores. En tercer lugar, la estructura social. Rápidamente, dentro del mundo pagano no judío había distintas clases sociales. Y la Escritura nos habla de estas clases sociales. En primer lugar estaban los aristócratas, después el pueblo común, los esclavos y los hombres libertos.
Rápidamente los aristócratas eran los que ustedes ya saben por su nombre, ¿no? Tenían muchas posesiones, muchas tierras, mucho ganado, mucho lugar donde cosechar, y ellos estaban en contraste siempre con la mayoría del pueblo común porque era pobre. Pero ellos daban trabajo al pueblo pobre. Pero en alguna medida la competencia de los aristócratas al utilizar los esclavos para trabajar en sus haciendas hacían que los que eran de pueblo común y tenían una pequeña chacra, los aristócratas trabajaban sus grandes tierras y por poco dinero exprimían al trabajador y entonces chupaban toda la ganancia del chico. Entonces lo fundían. Es como decir, pusieron un Walmart al lado de un almacencito. Tiene que terminar cerrando. Porque no es una competencia leal. Y los aristócratas se aprovechaban de eso y decían, bueno, no tenés problema, vendeme tu parte de tierra, yo te la trabajo y vos trabajás para mí. Entonces había ahí como una tirantez entre los aristócratas y el pueblo común. Y los cristianos tenían que predicar a los aristócratas, al pueblo común, a los esclavos y a los libertos. Como hacían para meterse en esa encrucijada. Como hacían para apaciguar esos ánimos. Por este motivo, muchos de la gente común perdían sus terrenos. Y esta gente muchas veces expresaban sus descontentos en una situación violenta. A veces se los juntaba para armar tipo motines. Por eso los cristianos, explica un poco esto, por qué juntaban las masas con tanta facilidad a veces para ponerse en contra de los apóstoles. Estos vienen a afectar nuestras ganancias. Ya los aristócratas estaban exprimiendo a la gente común. Venía el apóstol Pablo, que lo venía siguiendo una encantadora que le adivinaba su futuro, y le decía, sal fuera, Satanás, sal de ella. Y al instante salió ese demonio. ¿Pero qué pasó? El que estaba atrás mirando, que era el que juntaba la plata de esta mujer que adivinaba, dijo, perdí mi negocio. Entonces enseguida se amontonaron. Dije, estos hombres son tipo aristócratas, nos quieren venir y robar el negocio. Y por eso se oponían con tanta facilidad. Los esclavos, bueno, formaban parte de una clase aparte. Ellos habían sido capturados durante las guerras de Roma, otros fueron vendidos, eran puestos a trabajar en tierras. Después estaban los ex esclavos, que eran los libertos. Eran ex esclavos que habían trabajado tal vez con los aristócratas o con otros que habían comprado su esclavitud. Y esto que nos dice también en Hechos capítulo 6, cuando hay ahí un altercado, se nos relata que Esteban hablaba y Dios lo utilizaba con señales y prodigios. ¿Y quiénes fueron los primeros que se levantaron diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Ahí dice en el versículo 9 de Hechos 6, que se levantaron algunos de la sinagoga llamados los libertos. Estos eran ex esclavos, posiblemente ex esclavos judíos, porque estaban en la sinagoga. Bueno, también podemos recordar en el Nuevo Testamento a Filemón, ¿no es cierto? Filemón, que tenía un esclavo que se había escapado con algo que no era de él, Onésimo. Pablo se lo encuentra providencialmente en la cárcel, le predica y dice, Filemón yo soy esclavo de Filemón. Ay, sí, Filemón, yo lo conozco, es mi amigo, dijo Pablo. Bueno, ahora tenés que ir a él, pero ahora vas a ir siendo una nueva persona. No un fugitivo de Dios, ni tampoco un fugitivo de Él. Y ahí tenemos un ejemplo de esclavo. Bueno, ¿por qué di rápidamente esto? Porque creo que nos podríamos detener en lo que era la vida religiosa y las filosofías del lugar. Hermanos, hoy este mundo, nuestra sociedad, está impactada por la vida religiosa y la filosofía de pensamiento que tiene el mundo. Y vamos a encontrar muchas similitudes. Los primeros cristianos en la vida religiosa se enfrentaron a gran variedad de creencias religiosas. En el Imperio Romano, los griegos eran politeístas, adoraban muchos dioses. Los griegos metieron la cultura y metieron la adoración a los ídolos. Y ellos no se conformaban con uno y tenían a varios. No se conformaban con María y tenían a José y tenías a Despedito y Gauchito Gil, como hoy. Y ellos estaban ahí por distintos lados. Y aunque había variedad de dioses en distintos nombres, los mismos dioses, ¿quién eran? Hombres. Tenían semejanza de hombres. Y uno dice, sí, tiene similitud. Ah, sí, yo adoro a Gauchito Gil. ¿Y quién era Gauchito Gil? Un ladrón. Un ladrón.
Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ellos se encontraban, no estaba el Gauchito Gila, claro, en esa época. Yo doy ejemplo ahora, estoy haciendo una comparación entre el antes y el hoy. Pero uno de esos dioses, no sé, algún nombre, si ustedes se acuerdan, veían que eran como hombres, entonces decían, tienen flaquezas, son pecadores, son humanos, van a fallar. Y entonces se decepcionaban y buscaban por otro dios. La poca profundidad de sus dioses resultó en una religiosidad también sin profundidad alguna, y ya para la época de Cristo la adoración a esos dioses ya estaba declinando, ya como que no eran tan populares. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la religión politeísta? Junto con el gobierno totalitario se combinaron para desarrollar el culto al emperador. César es el Señor, el emperador es el Señor, todos le debemos adoración. El emperador nunca quiso ese título para que la gente le adore, sino para que lo respete. Pero los hombres, ¿qué empezaron a hacer? Miren, no nada mejor que la cita que dijo Juan Calvino: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El corazón del hombre siempre tiende a idolatrar a alguien. Entre nosotros tendemos a idolatrar a alguien y tenemos que cuidarlo. Sea cualquier cosa, no digo un santo, pero puede ser mi hijo, mi esposa, mi trabajo, la iglesia, un ídolo en el cual yo me pueda postrar y adorarle, y no es el Dios, no es el Dios de la Escritura, no está Dios ahí. Ahora, ellos empezaron a adorar al emperador, buscaban rendirle culto, y esa tendencia empezó a crecer. Por eso cuando los discípulos decían, Jesucristo es el Señor, ellos decían, no, el César es el Señor. Entonces agarraban y le decían, hey, César, mira, este hombre no te está rindiendo culto, no te está adorando, dice que otro es el Señor, está llamando a otro para adorar, que el pueblo le adore. Y entonces, ¿qué hacían? Metían preso a los cristianos, los mataban, los perseguían, porque hablaban de otro Señor. Los paganos interpretaban esto cuando se decía Jesucristo es el Señor como falta de patriotismo, y en consecuencia eran perseguidos los cristianos en ese entonces. Ahí, en Hechos. Jesús le está diciendo en esta comisión, le dice, van a recibir poder del Espíritu Santo, porque me van a tener que ser testigos, van a morir, porque tienen que decir, mi reino se sigue extendiendo, yo soy el Señor. Y ellos sabían lo que les podía ocurrir. Había otras religiones también del lejano oriente, ofrecían dioses que supuestamente habían muerto y vuelto a vivir, pero no había nada real. Y además de estas nombradas, existía una enorme cantidad de supersticiones en el mundo romano. Las masas creían en la magia. ¿Se acuerdan ahí en Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 13, cuando está este Simón el mago, que dice que creyó en un punto, pero después quería comprar el poder de Dios? Y ahí estaba, porque la gente toda lo seguía a Simón el mago, porque la gente estaba inclinada hacia la magia también, y las supersticiones. La creencia en los demonios estaba muy extendida también, los exorcismos, la astrología. Ese era el mundo donde tenían que ir y llevar el evangelio. ¿Les parece algo similar a hoy? Sí, un montón. Yo creo que hoy es mucho más. Entonces pasemos a... La gente se cansó de los dioses y del emperador y dijo, no, todo está en el pensamiento. Y ahí nacen las filosofías. Y ahí los pensamientos, las religiones del Imperio Romano ofrecían solamente un ritual hueco por un lado o una superstición burda por el otro. Entonces, como resultado, los hombres pensadores se refugiaron en las filosofías que procuraban explicar el universo. Pensemos, a ver, claro, mirá, qué bueno esto. Claro, Dios, mirá esa estrella, puede ser Él. O qué tal aquella. ¿Y qué tal si conectamos estas dos? Uy, se hizo una imagen en el cielo, entonces ese es un Dios. Y entonces ahí comenzaban en tratar de explicar algo, guiar a los hombres hacia una sola cosa, el sumo bien. El sumo bien. El bien para todos y todas. Una de las fuentes fue el gnosticismo. El gnosticismo. Y vemos los carteles en las calles de acá, Gnosis, ¿no? Curso de Gnosis. No es algo nuevo, no es algo de hace 50 años atrás, es algo que el apóstol Pablo escribió una carta a los colosenses haciendo referencia a algo que estaba creciendo y que tengan cuidado, el gnosticismo. Ahí estaba, después si quieren léanlo. El gnosticismo, ¿qué prometía? La salvación por medio de conocimiento de ciertos secretos. Tenés que investigar, tenés que ver, porque ahí vas a encontrar la salvación de tu alma, de tu cuerpo tan atormentado y atribulado.
Los gnósticos creían que la materia es mala, el cuerpo es malo, el mundo es malo, esto que me rodea es malo, refugiémonos en el interior de nosotros mismos. Por lo tanto, Dios, siendo bueno, no pudo haber creado al mundo, decían ellos. Claro, ¿cómo es? Dios creó al hombre, decían, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra está corrompida, decían los gnósticos. ¿Cómo puede ser? Dios nunca puede crear algo malo. Entonces decía, Dios se equivocó. El hombre tiene que renunciar al mundo material si ha de encontrar la salvación, dicen los gnósticos. Y para poder renunciar al mundo uno tenía que conocer los secretos del gnosticismo, los secretos de ciertas cosas. Y algunos gnósticos enseñaban que para renunciar al mundo era necesario el ascetismo, vivir solos afuera, como hicieron los monjes, apartados en una montaña. Ahí no vas a ser contaminado del mundo. El problema era que estaba en su corazón el problema. Se llevaban a cualquier lado el problema. Lo tenían en su propio corazón. O sea, el rechazo o rechazar la satisfacción de cualquier deseo que no era absolutamente indispensable, decían ellos. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 21, dice, tengan cuidado ahí, porque no vayan a caer en ciertas cosas, como aquellos que están enseñando, no manejes, no gustes, no toques, o no manipules, no gustes, no toques. Los gnósticos estaban enseñando eso, y Pablo dijo, ojo, ojo, es una enseñanza que está diciendo que lo bueno, lo que es aceptable es lo que yo haga con mi cuerpo, y eso es todo, mi sumo bien, y tengo que esforzarme por eso. En la versión de la Biblia de las Américas me gusta ahí Colosenses capítulo 2, versículo 21, porque dice que ellos decían, no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría, en una religión humana, dice Pablo, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguna contra los apetitos de la carne. No es suficiente, porque el problema en el corazón del hombre es el pecado. El problema en el corazón del hombre es que está alejado de Dios. Y veamos solamente otras dos cosas. Y tenemos una referencia en la Biblia de lo que nuestros hermanos debieron enfrentar a predicar a Cristo. Y está en el caso del apóstol Pablo en Hechos 17. Ahí en Hechos 17, si me acompañan, el versículo 16 y 18. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, y después de recibir órdenes de que, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Ahí Pablo se enardecía en su espíritu. Dice que el pueblo estaba entregada a la idolatría. Y acá también hay dos corrientes de pensamientos filosóficos. El epicureísmo, los epicureístas, y el estoicismo. Y son dos corrientes filosóficas también. No la vamos a ver hoy, no tenemos tiempo. Pero Pablo lo que estaba diciendo era que ellos seguían a estos ídolos, a este pensamiento religioso. Y pensaban por distintos lados, pensaban que el placer de la vida era lo que tenían que alcanzar. La meta de la vida era el placer. La atracción era el estar bien con uno mismo. Y también eran materialistas. Hoy, por ejemplo, estas filosofías invaden nuestra sociedad. La televisión, las noticias. Tener un buen pasar. Tener un mejor coche te va a dar mejor felicidad. ¿Ven a alguien manejando un auto pensando que tiene que pagar el seguro en la propaganda? No. Están todos felices de que no tiene que hacerle el service, nada. Van felices manejando. Muestran una aparente felicidad. Pero después es eso, una aparente felicidad. No soluciona el problema del hombre. Por eso también el estoicismo lo que hacía también, que acá Pablo son entre tantas cosas que dice que su espíritu se enardecía, viendo que la ciudad estaba entregada a estas cosas, a esta idolatría. Cuando utiliza ahí la palabra enardecía, era que él se irritaba, se exasperaba, decía, ¿cómo puede ser que están haciendo esto?
Y Pablo vio a Atenas como una ciudad que representaba a la humanidad perdida. Y era como que notaba que todos sus habitantes estaban condenados a una eternidad sin Cristo debido al flujo de la idolatría. Porque lo dice él bien cuando utiliza la palabra entregada. La palabra entregada es como que existían o su misma naturaleza era esa. Era como que ellos estaban conectados con estos ídolos. Que lo único que sabían hacer era postrarse a estos ídolos y adorarlos de noche y día. Su pensamiento, su vida estaba entera, entregada. Por eso dice entregada. Y era una ciudad dada a la idolatría. Y hoy en nuestro siglo hay más de 83 categorías de filósofos. Solamente lo googleé. ¿Cuántos filósofos hay? 83 categorías. ¿Cuántas naciones hay de pensadores filosóficos hoy? 12 naciones. 12 naciones con pensadores filosóficos y la lista sigue creciendo, que están influenciando nuestra vida, nuestra sociedad, nuestro mundo. En conclusión, entonces, hicimos a vuelo de pájaro cómo era el mundo en el cual los discípulos tenían que llevar el evangelio. Entonces, era el mundo en el cual el cristianismo hizo su aparición. Era un mundo unido por la ley romana y la cultura griega. Era un mundo muy religioso. Vamos a notar las comparaciones. Hoy el mundo, tenemos la cultura griega todavía, tenemos el sistema romano legal todavía de leyes, pero que se han corrompido aún más. Las religiones de la época, que el gnosticismo que estaba creciendo, hoy está en todos lados. Y hoy tenemos a Buda, y hoy tenemos a Krishna, y hoy tenemos a un montón de cosas que falsamente quieren satisfacer las necesidades del hombre. Y no pueden. Buscan eso, satisfacer las necesidades intelectuales, no pueden satisfacer las necesidades morales ni las espirituales del hombre. También los discípulos tuvieron que llevar y extender el reino de los cielos, el reino de Cristo. Era un mundo enfermo moralmente, con una desesperada necesidad de salud divina. ¿Hoy hace falta eso? También, sí, hace falta eso. Precisamente con este mensaje de salud, los apóstoles salieron al mundo romano, llevaron a los hombres pecadores a la salvación que Dios había provisto en Jesucristo. Y hoy es ese mismo mensaje, el mismo que ellos tenían que llevar ahí en Hechos. Y este es el mismo mensaje que debemos llevar nosotros. Aún en medio de que estas filosofías ya son peores. Pablo les hablaba y decía, ojo, están creciendo estas filosofías. Hoy ya las tenemos por todos lados. Aún nuestras vidas a veces como que salta algo de filosofías raras, ¿no? Tenemos que decir, no, momento, ¿qué dice la palabra? Y siempre estamos impregnados, estamos salpicados. Nuestra forma de vida. Las filosofías son peores, más extensas, con un pensamiento más lejos de Dios. Y ahora, en nuestra época, son ya movimientos culturales, sociales y religiosos que se metieron en las escuelas, que se metieron en el gobierno, que se meten en las iglesias, que se meten en la familia. Ya el pensamiento contrario a Dios se metió en todos lados. Y el mensaje es el mismo, que los hombres busquen a Dios, pero como Él se reveló en las Escrituras. Los hombres deben buscar a Dios como Él se reveló en su palabra. Y ese es el mensaje nuestro también hoy, y esa es nuestra tarea. Que abramos la palabra de Dios cada día entre nosotros. Que veamos lo que Dios dice y no creamos lo que dice la filosofía del mundo, lo que dicen las propagandas, lo que me dice que es mejor, el materialismo, todas esas cosas contrarias a lo que la Escritura enseña. Y que podamos conocer más al único Dios verdadero. Pero anhelemos aún más abrir la palabra de Dios para aquellos que están confundidos, para aquellos que tienen distorsionada la imagen de Dios. Que anhelemos abrir la palabra de Dios para los que están perdidos en el mundo, sin un conocimiento verdadero del Dios Salvador. Que este continúe siendo nuestro mensaje, hermanos. El mismo que en Hechos les dijo, van a recibir poder, porque van a ser mis mensajeros, van a ser testigos, van a morir por mí. Nosotros también, si bien hoy no nos llevan a un circo romano, pero sufrís tal vez el desprecio de tu familia o de otros, el abandono, por decir, Jesucristo, no, estás equivocado, Dios es esto. Dios es el único Dios soberano, merece la adoración, no otra cosa. Entonces, llevemos la palabra de Dios también y hagámoslo con firmeza y hasta lo último de la tierra. Que el Señor nos dé la sabiduría para poder abrir la palabra de Dios y alentarnos por medio de los escritos de los discípulos, de los apóstoles. Entonces ahora ya cuando abramos los evangelios o cuando abramos las cartas de Pablo, ya vamos a saber
que ellos no están desconectados con lo que a nosotros nos ha pasado. Jesús sabe todo y Jesús está presente en cada momento porque Él oró por ellos y por nosotros, que Él no nos iba a dejar, que iba a estar siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque si bien, Señor, este mensaje fue un poco más histórico, con facetas, Señor, que nos hacen ver el contexto de la realidad, te pedimos que no esté desconectado con lo que tú nos hablas. Señor, te ruego que haya podido quedar, Señor, tu palabra en el corazón de mis hermanos, Señor, y que el pensamiento siga siendo el mismo que nos dices en tu palabra, Señor, que creamos en que hemos recibido el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y no tengamos temor para testificar y ser testigos en donde estemos, Señor. Ellos tenían que ser en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros, Señor, ya nos ha llegado tu palabra aquí, Señor, acá en Argentina, lejos de lo que era Roma o Italia. Y, Señor, queremos seguir extendiendo tu palabra, tu evangelio. Ayúdanos. Tenemos familias, Señor, tenemos ciudades, localidades, en otros lados que tu palabra tiene que ser presentada. Vecinos, ayúdanos, Señor, a hacer fielmente esta tarea. Y te damos gracias, Señor, por alentar nuestras vidas. Líbranos, Señor, de caer en rebajar tu palabra, Señor, en querer amoldarla al mundo. Señor, ayúdanos a poder luchar contra la creciente idolatría, Señor, que se está dando en estos tiempos, Señor, el creciente feminismo, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos ser sabios en este mundo, Señor, y que podamos, sobre todas las cosas, tener amor por los pecadores, Señor, y llevar tu evangelio, Señor, a todo aquel que tiene que ser salvo. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.